Urbanos, arquitectura, urbanismo, medio ambiente y conservación del patrimonio. Todo al alcance de tu mano para que estés al tanto del destino de nuestra ciudad y el tuyo propio. Seguimos en Urbanos, vamos a hablar de la ciudad de Rosario, una ciudad que está atravesando un momento especial con esta iniciativa de los 300 años que ha generado muchas actividades y mucha movilización popular en torno a varias cuestiones, pero también ha habido movimientos con respecto a lo que tiene que ver con el perfil urbanístico y patrimonial a través de propuestas de nuevas normas o modificación de otras anteriores. Y para abordar estos temas hemos convocado a la arquitecta Claudia Rosenstein, que tiene una larga trayectoria en la ciudad y en el país en materia de urbanismo y que ha sido docente en la Universidad Nacional de Rosario. Y le hemos convocado para charlar y para reflexionar en forma conjunta sobre estas cuestiones. Así que le damos la bienvenida en la noche de Urbanos y Radio Sónica. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Quiero aclarar primero lo que siempre aclaro, es que no soy urbanista y esto también es por respeto a los grandes urbanistas que tiene la Facultad de Arquitectura de Rosario. ¿Cómo me acerqué yo? Brevemente, ¿no? Porque sé que tengo poco tiempo. Yo soy magíster en Hábitat y Vivienda. Sí. Y me he dedicado muchos años al tema de la pobreza urbana, hasta que me di cuenta que el tema de la pobreza urbana está ligado al tema de la gestión urbana. Entonces, de ahí en más, riqueza, pobreza, tiene que ver con el tema de la gestión, y me puse a investigar el tema de gestión urbana. Claro. Esto lo quiero aclarar, vuelvo a decir, por respeto a mis queridos amigos urbanistas, grandes urbanistas, casi todos doctores de la facultad. Sé que tengo poco tiempo. No, tenemos tiempo. Estamos bien, tenemos tiempo. Pero vos parame porque yo me pongo a hablar y por ahí me voy. Sí, evidentemente nos ha, no sé si sorprendido, pero llega al Consejo Municipal una nueva ordenanza, una nueva normativa que habla de la posibilidad de construcción de torres de hasta 120 metros en terrenos que tengan entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, lo que se llamaban antes áreas de reserva, Sí. En el centro, que es el triángulo delimitado, quien conozca Rosario, Oroño,
Pellegrini y el Río, en corredores urbanos determinados, no voy a dar nombres para los que no conozcan Rosario, pero corredores urbanos importantes, Sí. y 2 barrios, Abasto y Pichincha, que tenían delimitada la altura de construcción. Ujú. Se requiere edificios exentos, o sea, en torre, de perímetro libre, separados de línea de edificación 5 metros y de sus linderos con un mínimo de 6 metros. Se le exige también, con indicadores urbanísticos determinados, que no se sabe cuáles son. Ujú. No aparecen en ningún lado cuáles son esos indicadores urbanísticos. Se le exige el 30% de protección verde o cobertura verde, que puede ser en terrazas verdes o en suelo verde. Y se le pide también como un recupero, lo que se podría llamar captación de plusvalía, que significa el 10% del número base o del precio base del metro cuadrado. Ujú. Bueno, eso en términos generales, ¿no? Y hay un apartado que tiene que ver, que dice que también los edificios que están catalogados como patrimoniales o áreas o terrenos que estén dentro de tramos patrimoniales pueden adherir a esto, una cosa insólita, después voy a tratar de explicar un poquito más, a través de convenios patrimoniales que tiene que aprobar el Consejo Municipal. Ujú. Yo no quiero meterme, a ver, claramente voy a resumir, sí, hay ahora un pedido de expertos para empezar a debatir un tema de canje de altura, bueno, que no va a dar este programa para que yo lo pueda, porque el tema de patrimonio, o sea, claramente esto que aparece en esta normativa no tiene nada que ver con la recuperación o la conservación del patrimonio, sino que tiene que ver con incentivar el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción, claramente. Porque si vamos a hablar de patrimonio, a mí me gustaría que fuera de nuestra ocasión. Primero, yo no soy experta en patrimonio, pero lo he Sí. sufrido como arquitecta, el tener que trabajar sobre edificios patrimoniales. Eh, Tendría que empezar por pedir un debate acerca de qué se entiende por patrimonio, porque pareciera ser que para la municipalidad patrimonio es una fachada que tenga muchas molduras, rosetones, sin entender lo que tiene que ver con la memoria colectiva de una sociedad, de Claro. una ciudad, Es mucho más los amplio espacios el concepto. simbólicos. Sí. Es mucho más amplio el Entonces, concepto, ¿no? Sí. exacto. Entonces yo lo dejaría, entonces también bajan 5.800 obras catalogadas, porque dice que son muchas, que son más que las que hay en la ciudad de Buenos Aires. Realmente el argumento es una cosa insólita. Eh, Quiero dejar esto en suspenso, Gustavo, porque me gustaría que quede para otra oportunidad, porque si no, no voy a poder desarrollar lo que quiero desarrollar respecto a la normativa de las torres, Sí. que son varios puntos. El primer dato que los que defienden este proyecto, los concejales que han aprobado este proyecto, argumentan que entonces se libera el tema de la excepción. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la ciudad de Rosario se estuvo construyendo en los últimos años a excepción. La normativa no servía para nada, porque las grandes empresas constructoras metían proyectos en el Consejo Deliberante fuera de normativa Y lo conseguían. y lo conseguían. Y lo peor es que muchas han sido metidas en consejo una vez que estuvieron construidas, como el hotel de Puerto Norte, que tenía 2 pisos de más. Entonces, el argumento de decir, estamos institucionalizando la ilegalidad, Claro. o sea, estamos corriendo detrás del problema para, en realidad, bueno, esto tiene que ver fundamentalmente, y ahora empiezo con los distintos puntos que quiero desarrollar, Sí. con un paradigma de gestión urbana en Rosario que ha cambiado fuertemente de lo que ha sido en su momento.
¿Por qué? Esta ordenanza no ha sido consultada con nadie, no ha tenido participación de los vecinos, ni siquiera te digo el Colegio de Arquitectos o la Facultad de Arquitectura. Los únicos que han sido consultados fue la Cámara Argentina de la Construcción. Entonces, claramente, Rosario, que ha tenido una larga trayectoria en planificación y ha sido un ejemplo de gestión urbana, copiada por Córdoba, por Buenos Aires, desde el comienzo de la democracia hasta, según dice Martínez Carpacci en su tesis, hasta el paso de la intendencia de Wiener a Lipschitz, en donde se produce un claro alineamiento, deja la gestión democrática de toda la costa central de la ciudad de Rosario, que es un ejemplo de espacio público democrático, para alinearse al mercado y deja de cumplir el rol del ser el mediador entre los intereses de la sociedad y los intereses del mercado. Un claro ejemplo, el primer ejemplo, el gran ejemplo es Puerto Norte, en donde esto se pone en evidencia, que como dice Borelli, se inaugura el urbanismo de los promotores, en donde la intervención urbana es una gran posibilidad de hacer negocio. El espacio urbano se convierte en un lugar para hacer negocio, la ciudad como mercadería y como bien de cambio. Sí. Entonces, esto viene atado, porque esta normativa en realidad atiende los intereses sectoriales de quienes portan el mayor poder para la toma de decisiones. Y nosotros entendemos que la ciudad es un campo de lucha entre actores y que quien porte el mayor poder simbólico en el campo, como dice Bourdieu, va a tomar y va a decidir qué idea de ciudad se va a llevar adelante. Evidentemente, esta normativa está siguiendo las decisiones del sector empresarial de la construcción, que es el que más tiene poder para tomar decisiones acerca de la ciudad. Que además no resuelve el problema de la falta de vivienda o acceso a la vivienda. Exacto. ¿No? Ahí quería llegar, ahí va a llegar. Ahí va a llegar. El punto, pero no llego a seguir, faltan un par de puntos. Sí. Otro punto a tener en cuenta. Estos grandes edificios se van a construir en situaciones de infraestructura, de déficit de infraestructura. Claro. No hay nada en la normativa que determine que se van a realizar las infraestructuras necesarias para soportar esta densidad habitacional. Pero además tampoco habla del equipamiento que requiere la cantidad de habitantes que van a vivir en ese tipo de edificios de 120 metros de altura. En cuanto a la prestación de servicios, ¿no? En cuanto a prestación de servicios estamos hablando de que... Ahora dije infraestructura, de servicios, que la obsoleta que tiene Rosario, que le seguimos sumando densidad habitacional a una infraestructura obsoleta. Pero tampoco está contemplado el equipamiento social, escuela, dispensario, o sea, pero porque hay una mirada sectorialista respecto a la vivienda que está alejada de la visión de hábitat, claro, que es mi tema y que tiene que ver con una mirada integral acerca del vivir. Como segunda cuestión. Como tercera cuestión, las consecuencias en términos socioculturales. Cuando yo hablo de corredores urbanos y de barrios, como Pichincha, no voy a hacer la historia de Pichincha, pero si quieren, los invito a conocerla, porque es muy interesante. Les recomiendo el libro Prostitución y Rufianismo de Rafael Bielpi, porque así empieza Barrio Pichincha. Sí, sí. La incorporación de estos edificios, que no son para clases bajas, son para clases medias altas, lo que produce es irrupción dentro de barrios que van a cambiar absolutamente su fisonomía, no solamente formal, valga la redundancia, sino que va a empezar a valorizarse el precio del suelo, con lo cual va a producir desplazamientos de esa población, lo que se llama gentrificación. Sí, exacto. Sí. El bar de la esquina no me acuerdo, no lo quiero nombrar, pero esto no es mío, quiero aclararlo por si la duda lo escuchan. Alguien dijo, el almacén va a terminar convirtiéndose en una charcutería top, y el bar de la esquina va a terminar siendo una bermutería. Sí. Con lo cual se destruye
la identidad que ha pasado con Barrio Refinería, que está frente a Puerto Norte, y que se ha producido los procesos de gentrificación sin que la municipalidad haga nada para evitar este desplazamiento, porque este desplazamiento no es que se los eche, es el desplazamiento a fuerza del mercado. Claro. Van, le ofrecen por 2 pesos los terrenos y las viviendas, que para la gente es mucha plata, y además unido a que cambian la normativa y las alturas. Claro. Entonces, no solamente se produce la ruptura de la identidad de ese barrio, sino que se produce la ruptura de los lazos sociales de ese barrio. Entonces, a ver, esto como tercer punto. Otro punto, al eliminar el FOT, que es el factor de ocupación total, como índice, digamos, ahora solo vale, esto lo explica muy bien Rubén Palumbo, que es el actual presidente del Colegio de Arquitectos. Amigo mío. Al eliminarse el FOT como índice y solo vale la altura y el patio mínimo, se empiezan a subdividir las plantas de tal manera que el tema es construir la mayor cantidad de metros cuadrados. Entonces aparece como tipología el monoambiente de baja calidad, no solamente constructiva, sino habitacional. No es lo último que quiero decir, pero no, quizás lo más. Tenemos que cerrar un poco, sí, porque ya nos va quedando poco tiempo. Por eso estoy a full. Quiero llegar al punto que vos nombraste, que es ahora. ¿A quién le sirve la construcción? La densidad habitacional es importante. Aumentar la densidad es interesante. Un estudio en Rosario decía que el centro de la ciudad tiene una densidad de 300 y pico de habitantes por hectárea, y que además era una población envejecida. Y querían elevarlo a 900 y pico con proyectos como el de la Tuca, que finalmente no se hizo, de torres. Ajá. La pregunta es, ¿este aumento de metros cuadrados y de vivienda en la ciudad, a quién le sirven? ¿Para quiénes son? ¿Para qué son? ¿Acaso el ciudadano de clase media, trabajador, tiene acceso a estas viviendas? No. No. Definitivamente no. Lo que pasa en Rosario, como pasa en todas las ciudades, casi todas las ciudades del mundo, es que los ciudadanos de Rosario son expulsados fuera de la ciudad porque no tienen acceso a la tierra y a la vivienda. Hasta hace unos años era en poblaciones cercanas a Rosario, ahora también eso es imposible. Entonces, tampoco se generan los instrumentos, digo, como sucede en Barcelona, que a tanta cantidad de viviendas se le otorga el 3% de esa cantidad de viviendas como vivienda protegida. ¿Qué significa? Que esa vivienda no tiene el valor de mercado, sino que tiene un valor menor. No se generan los instrumentos que posibilite el acceso a la vivienda. Y por último, tampoco se dice qué se hace con esa captación de plusvalía, a dónde va dirigido, si va a los barrios y quién lo determina. Sí, hay muchas aristas realmente que dejan que pensar, ¿no? Pero por eso mismo, como esto es para el largo tratamiento, vamos a cerrar hoy y te vamos a convocar próximamente para seguir pensando entre todos cómo se puede mejorar el tema urbanístico en la ciudad de Rosario, sobre todo, como bien decías, que ha sido un ejemplo realmente durante muchas décadas de un modelo a imitar, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Claudia, siempre por tu amabilidad y te convocaremos próximamente. Gracias, Gustavo. Espero que haya quedado claro, fue muy rápida. Muy claro quedó, muy claro. No te preocupes, que quedó muy claro. Muchísimas gracias a vos siempre. Te mando un beso grande y hasta siempre. Gracias y gracias por lo que haces. Gracias, Claudia Rosenstein, arquitecta de la ciudad de Rosario, que ha pasado por Urbanos.